muchas personas creen que las áreas de marketing o las áreas estratégicas son las que tienen que tener hoy en día nada más en la competencia de creatividad e innovación. Sigo insistiendo, los líderes, los gerentes tienen que tener esta habilidad, este conocimiento, esta competencia, pero no a todos se nos va a dar de la forma más amigable, de una forma más natural, María José. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de este podcast de Los que Queremos Crecer Podcast. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iniciando una nueva semana, una semana muy especial en la que estamos en esta pausa estratégica que siempre estamos diciendo, antes de tomar decisiones estratégicas, hagamos pausas estratégicas. Hay que aprovechar estos días que se nos dan de reflexión, de analizar por dónde va nuestra vida, por dónde van nuestras metas y cómo las estamos incorporando en nuestras carreras profesionales, en nuestro desarrollo profesional, María José. Hola Esmeralda, bueno, reflexionando en eso, justo antes de venir le ponía un mensaje a usted, Esmeralda, ya casi es Semana Santa, qué emoción, porque bueno, en mi caso sí es una forma diferente de vivirla, vea, no lo usual, porque muchas veces, y creo que es vacaciones para muchos, pero no para muchos también, que también pasamos quizás en la iglesia, entonces le venía mencionando que qué emoción que ya casi es Semana Santa, porque sí es un espacio para reflexionar mucho sobre nosotros y sobre lo que estamos haciendo. Se nos viene el mes de abril y vamos a tocar temas en los que nos vamos a subir en el tren de la creatividad, de la innovación, pero antes de llegar a ese tren vamos a conocer las funciones del cerebro, por qué reaccionamos también de esta forma ante una situación de lo que yo tengo planeado, el curso de una situación me hace cambiar mis planes. Y para nosotros, pues normal, cambio de planes o seguís con tus planes de otra forma, siempre vas a tener que resolver tu objetivo. Sin embargo, para muchas personas que están en esta semana reflexionando, autoevaluándose y también refilando, porque es la semana donde nos podemos llenar de ternura, de reconocer un amor grande, increíble, de acercarnos a ese tema donde sensibilizamos nosotros en un ámbito espiritual, cómo podemos nosotros crecer en ese espacio que podemos creer en lo que no vemos, donde crece nuestra fuerza, donde crece nuestra energía, donde nos sentimos fuertes, porque hay un ser increíble que está cuidándonos, que entrega su vida por nosotros, que lo da todo y que cuando te acercas a él, sus palabras son de un impacto increíble. Y por eso, en esta semana, nos acercamos precisamente a esa reflexión, a ese crecimiento donde nos envuelve una fuerza que podemos continuar por muchísimo tiempo mientras pues el creador nos tenga acá compartiendo y dejando estas gotitas de conocimientos, de experiencias y también que se vuelva una pausa estratégica como te decía al inicio. Una pausa estratégica porque tenés espacio para hacer muchas cosas que podrías haber dejado, que has postergado, que estás en familia, donde podés compartir la esencia no material, sino compartir sentimientos, tiempo, espacio y compartir esa riqueza humana, pero desde otro contexto, no en medio del ruido, sino dentro de lo que es una familia, dentro de lo que sos tú como persona, donde te reconoces tus valores y tu verdadera esencia. Por lo tanto, sí es una semana súper especial en la que estamos transmitiendo este capítulo, bueno, este episodio de Lo que Queremos Crecer Podcast, María José. Pero María José, como te digo, vamos a subir en este mes en dos fechas importantes. Una es la creatividad y la innovación.
¿cómo la vamos a estar estimulando? ¿Por qué es tan importante y por qué le dedican mundialmente el 21 de abril esa fecha especial? Pero ¿por qué tenemos que tenerla como una competencia en los gerentes 2026? Aunque venga ya de hace tiempo que se ha venido mencionando y muchas personas creen que las áreas de marketing o las áreas estratégicas son las que tienen que tener hoy en día nada más en la competencia de creatividad e innovación. Sigo insistiendo, los líderes, los gerentes tienen que tener esta habilidad, este conocimiento, esta competencia, pero no a todos se nos va a dar de la forma más amigable, de una forma más natural, María José, porque tenemos habilidades genéticas, las que vienen de nuestros ADN, que por eso te dice tu mamá, ¿te pareces más a tu papá o te pareces más a mí? ¿En qué sentís tú que, por ejemplo, te pareces más a tu papá, María José? Bueno, quizás eh, a mi papá en lo que más me parezco es en la forma de resolver. Es como, somos prácticos, los dos somos muy prácticos de que surge algo y nosotros buscamos la manera más fácil de resolverlo. O la manera también más económica. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? A veces ni siquiera nos lo preguntamos, simplemente lo resolvemos y ya. Y creo que en eso nos parecemos también, nos parecemos mucho con mi papá y también en la forma de actuar sin esperar que lo reconozcan. Simplemente actuamos y cuando nos dicen, has hecho esto, has hecho lo otro, ah, sí, eso lo hice ya ratos o ya está resuelto. Entonces creo que en eso nos parecemos bastante con mi papá. Con mi Y, mamá, y cuando te dice tu papá, ¿es que saliste igual a tu mamá? quizás cuando me dice eso se está refiriendo a que sabemos obtener lo que queremos con diferentes estrategias, pero lo obtenemos. Y me surge esta inquietud, porque tiene razón en lo que dice. Muchas veces creemos que esa parte de la creatividad solo la tienen que tener un área de marketing o de publicidad, de que esta es el área que tiene que ser creativa, pero quizás en un área en la que, por ejemplo, en la que usted se ha desempeñado, como un área como esa es creativa. Bueno, María José, primero ubicándonos siempre en las habilidades genéticas, como te decía, ¿por qué crees que te dicen que te pareces a tu mamá o a tu papá? Porque hay similitudes. Mucho es de la genética y se confirma porque has estado a la par de ellos y tenés actitudes y conductas o aprendizajes relacionados. Por ejemplo, ya me has contado que tu papá tiene muchas habilidades de emprendimientos y eso tú también desde muy joven lo estás trabajando porque ya tenés como unos 2 años quizás de estar trabajando tu emprendimiento de carteras Sí. que ya estás en redes, que estás viendo cómo promoverlas, ya estás en un nivel donde quieres dar a conocer, ya no es un emprendimiento que sigo ahorita todavía incipiente, que quiero dominarlo, sino que ya te sentís con confianza, con Sí. seguridad y te veo haciendo ese tipo de emprendimiento, de gestiones más bien para tu emprendimiento. Por lo tanto, antes de comentarte cómo se aplica en diferentes profesiones, y eso lo vamos a estar hablando en un capítulo especial de creatividad e innovación, porque cómo se promueve. Pero antes de llegar ahí, para poder promoverlo, te quiero comentar y compartir que la creatividad e innovación es un recurso económico clave y que sí, como tú decís, no se le deja solamente a la gente de marketing o a la gente de arte, a la gente que le gusta pintar, crear poemas, escribir libros, porque decimos, a ellos se les da más fácil, pero todos tenemos capacidades para desarrollarlas. Solo que hay que reconocer de qué capacidades nosotros estamos hablando, que las tenemos que trabajar, en cuáles somos fuertes y en cuáles ni siquiera las hemos explorado. Por lo tanto, la creatividad va a impulsar soluciones a problemas complejos.
No necesariamente es algo que tiene que ver con un diseño, con una pintura. Hoy en día con un creador de contenido, que cómo se le ocurre hacer esto para llamar la atención, qué fue lo que dijo para que se le hiciera viral un video. Tienen esa facilidad, por supuesto, pero no solamente es en ese sentido la creatividad e innovación. Los gerentes tenemos que trabajarla, los líderes tenemos que desarrollarla porque tenemos que presentar soluciones a problemas complejos y soluciones nuevas, porque hay nuevas o tenemos que tener nuevas formas de solventar situaciones, porque promueve culturas también a que pensemos diferente, a que experimentemos, a que cuestionemos, porque ¿cómo vas a crear un producto, por ejemplo, para hombre Ujú. si tú sos mujer? Ya hemos visto películas de lo que ellas piensan, lo que ellas quieren, porque nos empezamos a ubicar y a ser creativos de cómo sentir por qué usan las mujeres de esa forma o por qué usamos maquillaje y los hombres no, por qué usamos detalles que son propios de mujeres y detalles que son propios de hombres, como tacones o como zapatos cómodos y que hoy en día pues ya estamos intercambiando de la misma forma. Pero la sensación de cómo ser creativo para pensar y para crear productos, que si sos mujer, querés crear productos para niños o para hombres, tenés que reubicar en tiempo y espacio quizá cuando fuiste niña, pero no fuiste niño, entonces no sabes qué sensación tienen muy propia de ellos, que lo vemos pues por mucha igualdad que tengamos, hay detalles muy propios de cada niño y niña, jóvenes, personas mayores, por ejemplo, te dicen vas a trabajar para una campaña o para productos de adultos mayores y a lo mejor tú no tenés experiencia con adultos mayores, no tenés experiencia porque no tenés tal vez adultos mayores en tu casa, tus Ujú. abuelos y bueno, etcétera, ¿no? En este sentido es que vamos poniendo creatividad. A mí, por ejemplo, me decían, y respondiendo específicamente a tu pregunta, ¿cómo podemos poner creatividad e innovación en mi área, que podría ser en mi primera etapa como contadora, como auditora? Tú decís, bueno, ¿cómo podemos mejorar este servicio? ¿Cómo podemos mejorar este proceso en tiempo? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué herramienta podríamos diseñar? Ah, decía yo, creo que esto le podríamos desarrollar fórmulas y en automático se podrían llenar. Entonces Ujú. empezamos a tener creatividad y a innovar en herramientas, a innovar en la forma de hacer las cosas, a innovar en la forma de llevar el mensaje o la venta, porque por ejemplo, siempre nos han dicho a nosotros que no podemos hacer un marketing abierto de servicios de auditoría. Hay que Ujú. tener creatividad para poder acercarnos a las personas y que tengan la libertad de elegir, porque, bueno, hay unas normativas que están relacionadas, pero hay que tener creatividad para cumplir la norma, pero siempre presentar nuestro servicio de una forma profesional, transmitir los valores, la confianza, la responsabilidad que conlleva nuestro tipo de servicio. Y así en cada área. Así en cada área vemos, por ejemplo, médicos con innovación, porque están creando equipos nuevos para identificar enfermedades, están creando formas de comunicar también a la población del cuidado que deben de tener, de la forma en que deben de dar el mensaje. Bueno, y en todas las profesiones, en todas las áreas, en la gestión del talento humano también, Ujú. cómo involucrar al personal, cómo crear sentido de pertenencia, cómo hacerle esa conexión al equipo de trabajo. Hay mucha creatividad que se tiene que hacer, buscar expertos, tutores o aprendizajes en línea, cuando, dependiendo cómo están los presupuestos o cómo quiera llevarlo a cabo, ahí viene la creatividad. Pero también vienen otros eventos que son simbólicos de cada empresa que decimos qué creatividad en esa campaña, Ujú. la forma en que presentaron su producto. Pero María José, ¿cómo desarrollamos la creatividad? ¿Cómo crees tú que se puede desarrollar?
Bueno, yo creo que desarrollar la creatividad hoy en día, y estaba pensando en eso, porque acuérdese que estamos llenos de herramientas de inteligencia artificial. Usted viene, le pregunta algo y la inteligencia artificial le da todo el contenido, le da absolutamente todo. Entonces creo que hemos perdido la capacidad de pensar una idea nosotros mismos, porque la inteligencia artificial no te va a dar las ideas. Son ideas que ya están, que ya existen. Una idea original, pues nace así, originalmente, de uno. O sea que uno dijo, vi una hoja, se me ocurrió que voy a hacer una publicidad con una hoja, pero tiene que ir, o sea, y así se va formando nuestro pensamiento creativo. Y creo que una de las formas en que podemos aumentar nuestra creatividad es volver a la lectura, porque el cerebro está como más fresco y yo lo he experimentado. Cuando uno sigue leyendo, informándose, nuevas ideas van surgiendo y ya no dependes tanto de lo que te diga la IA o una aplicación, por ejemplo, cuando haces contenido, que pasa mucho. Vemos a muchos creadores haciendo contenido con ganchos así espectaculares de que se cayó de un lugar o de o nuevas campañas publicitarias que parecen simples, pero que uno se mete a ver a los comentarios y los comentarios dice, el marketing ha vuelto, ya no es todo IA, el marketing ha vuelto. Y puede ser un video súper simple, pero tiene una gran idea creativa. Sí, por supuesto, la IA hoy en día puede ser una fuente de información, una riqueza de ideas, pero no tenés que creer que ya te hizo todo el trabajo, porque tenés que tener esa transformación de la información, de validación de las fuentes, de analizarla y hacerle un proceso de ubicarte. Para tener creatividad también tenés que pensar en el objetivo, Ujú. exactamente qué mensaje querés dar, exactamente qué imagen querés poner que transmita lo que tú como profesional o como persona responsable de la idea que querés dar, cómo se va a ver esa imagen, ya sea un diseño, si estamos otra vez bajando al mismo punto del diseño. Pero en distintas Es que para profesiones, aclarar, aquí hay diferentes profesiones. O sea, yo estoy estudiando relaciones públicas, estoy estudiando marketing y su área es completamente diferente a la mía. Entonces yo estoy tratando de aprender eh, de su experiencia cómo aplicarla también a mi área. en relaciones públicas, qué mensaje les quisieras dar a tus potenciales clientes o a tu público? ¿A quién te vas a dirigir? Bueno, en relaciones públicas no es solo crear bonitos eventos y así, ¿verdad? O eventos de PR y que vamos a dar regalitos y eso, ¿verdad? No es solamente eso. Entonces creo que esa es la idea, la primera idea que plantaría cuando yo trabaje con alguien. Que voy a contratar unas relaciones públicas para que me haga un evento. Sí, está bien, pero también las relaciones públicas te van a ayudar con una estrategia interna, con tus públicos internos. Ok, María José. ¿Cómo vas Pero a tratar con tus entonces, públicos? sí, ¿cómo aplicarías la creatividad? Precisamente de eso vamos a estar hablando en ese capítulo, porque tenemos que activar el cerebro. El cerebro tenemos que conocerlo, cómo funciona nuestro cerebro. Y tenemos, María José, distintas formas que por genética, por desarrollo del entorno, tenemos características más fuertes. Por ejemplo, nosotros para estimularlo tenemos sesiones de lluvia de ideas, sin juicios, para que sean muy abiertas, mapas mentales, preguntas como exactamente estamos haciendo ahorita, de decir, pero ¿qué quieres comunicar? ¿Qué crees de qué se trata las relaciones públicas? ¿Qué quisieras presentarle al cliente? ¿Cómo crees que vas a tener, a ser una muy buena relacionista pública? ¿Con qué creatividad te vas a diferenciar de otra persona? Y te dicen en una entrevista, María José, ¿por qué te tengo que contratar a ti y no a tus 10 o 20 compañeros que están haciendo Claro, fila? ahí está el ¿Qué vas a reto. aportar tú? ¿Qué ideas traes tú en esta área de relaciones públicas? Porque una entidad
necesita tener una muy buena imagen y necesita un posicionamiento, su marca desarrollada, y la relacionista pública hace esas conexiones. Pero con qué creatividad, cómo va a innovar para poder ser la número uno o ser referente ante sus diferentes actores, a sus diferentes grupos de acción que va a tener de clientes, proveedores, su público, ante las redes sociales, bueno, diferentes canales de comunicación. Pero, ¿cómo desarrollamos la creatividad e innovación? ¿Cómo saber por qué yo me siento alejada de que pueda ser creativa? Ujú. Y no solo pensemos en diseños, no solo pensemos en las personas que están creando contenido hoy en día, y no solo pensemos también en las personas que están frente a una cámara o están expuestas al público, que siempre tienen que crear, bueno, tienen que ser creativas hasta en sus atuendos, porque ahí vemos cómo se andan preparando, vemos aquel trabajo y esfuerzo en las imágenes que tienen ante cámara bueno, de sus atuendos, de cómo no ser igual que la otra compañera, de cómo no verse igual toda la semana. Están siendo muy creativas en ese contexto. Claro. Pero no es exactamente eso, creatividad e innovación. Dentro de los ámbitos profesionales va más allá de todo ese contexto. Y para ello tenemos nosotros que conocer las funciones del cerebro. Y te cuento, mira, Claro. tenemos nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha y está dividida entre basales y frontales. Y a veces tenemos personas que son muy sentimentales, a veces personas que son muy prácticas, son muy, ¿verdad?, pragmáticas. Hay personas que, aparte de eso, son muy buenas en números. Y hay personas que son muy buenas en ver estrategias, en ver ideas. Por ejemplo, los líderes ya en un nivel top, los CEOs, los gerentes, llegan con ideas, vieron una noticia, vieron algo, sintieron presión de trabajar en algo y dice la gente, ¿y con qué habrá amanecido hoy? ¿Con qué idea viene hoy? Viene con cada idea del viaje, cada vez que se va de viaje viene con cosas Y me nuevas. imagino que han de pensar, este está loco. Qué idea más loca la que trae. En una forma expresiva de tu generación, sí, pero Sí. normalmente dicen, mire, es que yo no sé qué hace, o sea, qué soñó o con quién platicó o con qué idea viene ahora, pero sí, en ese contexto tienen la parte derecha, la parte frontal más trabajada y eso es una parte estratégica, es una parte donde las personas tienen una visión de largo plazo que te está hablando a ti, vamos ahora a trabajar en este formato, vamos a incorporar esta nueva línea, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de valores y vamos a traer aquí, y dice la gente, ¿y para qué? Si eso no nos funciona y eso en qué nos alimenta y eso en qué nos va a aumentar la utilidad. El CEO está viendo o la gerente o el gerente está viendo 10 años adelante, está viendo 5 años adelante. Ha visto cosas y la idea le ha volado y dice, Ujú. así lo quiero hacer en mi empresa. Esa parte probablemente la parte izquierda, basal y frontal izquierdo, no lo está viendo. Viene el que tiene el frontal izquierdo, que es de números, y empieza a ver números y dice, no nos alcanza para esa idea Ujú. y empieza a poner bloqueos, empieza a poner límites a la visión, a la idea grande que trae este líder o esta líder, le empieza a decir, sí, pero no hay números. Y sigue la persona, ¿verdad? Pero mire, vamos a ver, hay que hacer un programa, esto va para 3 años, yo ya me veo referente, nos vemos poniendo aquí, me veo atrayendo clientes del otro continente, me veo en la globalización, veo que podemos incorporar esa nueva tecnología, creo que podemos desarrollar las personas, las vamos a mandar a un viaje y todo así. Pero ¿y cómo? ¿De dónde? ¿No? ¿Y de dónde? Ahí es donde se enfrentan personas que nosotros creemos de que son personas cuadradas, tenemos Ajá. tendencia a decir, son personas cuadradas, pero estas personas ven números y su formación es números. Normalmente en los seminarios o en los programas de alta gerencia eh, he puesto esta evaluación y cada uno se identifica y me dice, mire, yo saqué este puntaje, usted está del lado izquierdo.
Pero ¿y cómo? Y sí, soy izquierdo, sí, tu formación trae más para el lado izquierdo, porque así se ha trabajado, ya sea por tu entorno, por tu genética también, porque tus papás son muy presupuestados, porque tus papás son acá, eras bastante bien para los números, te gustan los números, estudiaste áreas de números, ingenierías, pero no significa que no puedes trabajar la parte derecha. Y ahí es donde un gerente empieza a balancear izquierdo y derecho y empiezan a trabajar los dos lados. Todo su cerebro empieza a desarrollarse en ambas partes, ¿verdad? En todas las partes. Porque al final pues lo podemos dividir en 4 partes. Dos basales, dos frontales, izquierdos y derechos. Y te cuento, por ejemplo, y lo vamos a estar viendo un poco más en la parte de la creatividad, porque te digo, María José, la parte del hemisferio izquierdo, la parte de los basales izquierdos y los basales y frontales, ¿no? Izquierdo. El basal automatiza secuencias, hábitos y rutinas lógicas. Y es cuando vos decís, es que no es lógico. Es que no me suena lógico ese Ajá. paso. Y tú decís, es que no tiene que ser lógico. Simplemente funciona, reactivo. Y así se da. Yo no sé por qué funciona y no tiene lógica de que vayas de paseo a respirar, a ver zonas verdes, a pensar que ahí hay oxígeno y decís, es que es lógico porque mi cerebro se oxigena, entonces me genera más ideas. Entonces le vas buscando siempre la lógica. Hay hábitos estructurados, rutinas y selección de acciones basadas en reglas. Y estás regulando movimientos precisos. Tú tenés que encontrarle secuencia, lógica a procesos. Ese es el izquierdo. Y por ejemplo, ves personas que son muy ordenadas, organizadas, metodológicas, ahí es donde su parte frontal está más desarrollada. Ujú. En cambio, por ejemplo, tú, María José, te metes a la cocina, sacas un plato delicioso, pero cuando vas a ver cómo has dejado esa cocina, tenés todo, que es que dice uno, y aquí por dónde empiezo a ordenar, a limpiar, a guardar, pero es que sacaste un plato y atrás, eso, por ejemplo, esa es la diferencia entre mi mamá y yo. Ella cocina delicioso, pero yo siempre llego atrás, en el backstage, Ajá. y está todo por todos lados. Sacó ingredientes, utilizó lo que tenía que utilizar, ¿no? Pero ahí está todo. Y entonces empiezo yo a ordenar, Lo a que importa es el ordenar. resultado. Exacto, exacto. Para ella lo importante es el resultado, pero Ajá. también ella es de mucha lógica. Si Sí. no le encuentras lógica y no la convences hasta por una medicina que le expliqué bien, convincente, que sí funciona, no te hace caso. Te dice no. ¿Y por qué? Ujú. Sí. Pero la parte, ella es más de basal izquierdo, pero el frontal no, porque no es tan organizada. Ajá. ¿Sí? Pero tiene más secuencia lógica, ella es mucho de lógica. Pero viene la parte derecha. La parte derecha, en la parte frontal, tiene esa creatividad, tiene ese diseño de escenarios, tiene ese ambiente y señales no verbales que ha desarrollado. Seguramente ha crecido, viene con genética y viene que a todo le encuentra que dice, no, pero va a funcionar. Puede funcionar. Y eso tiene que tenerlo, por ejemplo, una persona emprendedora, porque va a Ujú. pasar por muchas dificultades. No va a conocer tal vez de temas administrativos, probablemente, se va a enfocar en la actividad productiva, pero le va a costar organizarse. Pero dice, yo sé que lo voy a lograr. Y es una motivación, Ajá. un impulso, un sueño que dice, lo voy a lograr, no importa que lo que cueste, sé que puedo, es que me gusta, sé que le va a gustar a las personas lo que yo estoy creando. No importa de qué sea el emprendimiento, pero la persona puede superar muchos obstáculos, bloqueos financieros o de otro tipo, pero va a salir adelante. Entonces,
esa parte derecha, María José, por ejemplo, yo siento que tú tenés mucho de creatividad, Sí, porque te gusta ver diseños, porque tu emprendimiento es muy creativo, no solamente en cómo hago la publicidad, cómo lo presento a un cliente potencial. Yo veo jóvenes portando, decís tú, este diseño bonito, moderno, útil, porque pues son carteras, pero muy modernas, muy versátiles, muy elegantes, y tú ves una elegancia en cada producto y decís, este tamaño, este color, estás combinando, tenés mucha creatividad. me parece súper importante conocer estas diferentes partes porque así podemos interesarnos más en mejorar cualquiera de las áreas. Por ejemplo, si yo he identificado que tal vez no soy tan organizada, entonces yo busco maneras para desarrollar mejor esa parte frontal que menciona. Y en esa parte me parece muy importante. Estaba recordando un caso que me comentaba una amiga en el que decía que ella trabajaba en un lugar donde ella todavía tenía que hacer muchos trámites con números a mano, cuando ya habían muchas herramientas, o sea, a día de hoy ya hay muchas herramientas con lo que mencionaba al principio, con los que podemos automatizar un montón de procesos. Entonces quería entrar en ese tema de la innovación, qué tan importante es. Súper importante para agilizar tiempo, para dedicárselo más a los análisis de la misma data y proponer mejoras a la calidad, a la reducción de costos. Y no estás interfiriendo en que tengo que despedir a 2 personas porque vamos a reducir lo que se puede hacer en 1 hora, lo estamos haciendo en 4 horas. Ya me ha pasado. De hecho, me comentaba un exalumno, ¿verdad? Que tuve hace varios años y que ahora está en una gerencia en una empresa internacional, me dice, Esmeralda, hay cosas que todavía me dicen, hace esto, y es internacional la empresa. Están haciendo esto y mire, con hacer este programa se podría sistematizar y tenerlo al día, esa información, ese reporte. Entonces yo me estoy ahorrando 3 horas en ese proceso, pero yo se los presenté, se los propuse y me dijeron, no, pero es que mira, así hagámoslo, sigámoslo haciendo así. El área de confort, el status quo es bien fuerte en la parte de personas tradicionales. Y pero no hay que perder el ánimo de presentar las ideas y ahí viene tu creatividad. Ujú. Cómo proponer cambios. A nosotros siempre nos ha tocado, a mí siempre me ha gustado mucho sistematizar la mejora continua y la Claro. calidad. Y eso te implica estar siempre viendo qué de nuevo hay, cómo podemos hacerlo mejor, porque yo digo, y me voy a tardar haciendo esto, digitando esto, y no hay forma de hacerlo de una forma rápida, pero que dé resultados válidos. Y tenemos que invertir tiempo en ese proceso de validar, pero en el mismo corto plazo los resultados. A mí me decían, mira, están estas pruebas, estos procesos, pero necesitamos hacer gráficas. Y yo decía, bueno, primero tengo que digitar esto y luego hacer gráficas. Entonces decía, ¿por qué no formulamos, o sea, ponemos fórmulas que nos genere la data y automatizamos gráficas que se actualicen? Y así de manera incipiente, porque pues no soy muy dada de las eras de la tecnología, no soy, pero me gusta mucho la mejora continua y eso pues me obliga a No, y ver lo qué de noto nuevo hay. mucho en la forma en que trabajamos nosotras, porque usted me lo ha recalcado muchas veces, tenés que conocer, aunque ya estés como gerente, tenés que conocer las diferentes áreas, porque así no van a venir y te van a decir que esto se hace así, esto se hace así, sino que tú ya sabes. Y es algo que me sorprende mucho porque usted cuando yo le presento algún diseño o algo, siempre es, bueno, mira, podemos mejorarle esto. Esto no me va a vender, esto sí lo va a hacer. Entonces, Pero es porque, María José, tenés que pensar en el perfil del consumidor, en el perfil del cliente, que a quién le va a llegar el mensaje y tenés que velar porque se respete la forma en que llegue el mensaje con claridad.
Porque igual, pues hay temas también hasta de cumplimiento de leyes, de qué estás ofreciendo, de cómo lo pusiste, de cómo lo expusiste y de lo contrario, podría no cumplir las expectativas. Hay una promesa implícita en la Sí. publicidad, en lo que estás presentando, de lo que vas a hacer, de lo que lleva el producto. Entonces siempre el diseño debe de cumplir con los estándares. Pero volviendo al tema, en su experiencia y cómo ve usted, digamos, si tuviera que mostrarnos un ejemplo claro de innovación y creatividad, ¿cuál sería? Bueno, hoy en día, pero antes de llegar a ese tema, María José, es que estás muy impaciente. Yo sé que todos los que nos están escuchando, pero tienen que escuchar el siguiente capítulo, el siguiente episodio, donde sí vamos a hablar de ejemplos concretos y cómo llegar a esas ideas, de cómo estimular nuestro cerebro. Pero para eso tenés que conocer tu cerebro. Por ejemplo, hay personas, como te decía, son muy emotivas, muy sensibles y a lo mejor tú no. A lo mejor decís tú, mira, ya le va a pasar, pero esto es por el bien de todos. Y sos muy directa, muy franca, lo cual es bueno, pero mm, no necesariamente tenemos que hablar en tonos altos Ajá. y fuertes, porque la sensibilidad no llega y las personas dicen, estamos trabajando y solo viene y grita. Estamos trabajando y el proceso de asimilar mensajes es diferente en distintas estructuras. La forma en que un gerente recibe una indicación de su alta dirección debe de ser traducida a los niveles medios y a los niveles operativos, porque cada uno tiene su forma de analizar, de codificar el mensaje, porque en la comunicación hay un mensaje y hay una decodificación de cómo estamos interpretando lo que nos están diciendo. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Pero normalmente decimos, mira, yo así hablo, yo así lo digo y no dije nada malo, lo Sí. que dije es la verdad, sí, pero el mensaje a la capa operativa, administrativa o a los mandos medios puede generar estrés, incertidumbre, ambigüedades, y ahí es donde se dan problemas de clima laboral y grandes conflictos de comunicación, hasta personas que dicen, aquí no quiero trabajar, pero es por la misma forma en que no somos sensibles, porque no lo has trabajado. Entonces, tenés que identificar qué parte de basal izquierdo, derecho, frontal izquierdo y derecho, tenés más trabajado, más fuerte y equilibrar, porque como gerente tenemos que tener la izquierdo y derecho equilibrado. Tenemos que ver números, pero también tenemos que tener la estrategia y ser visionarios de Ujú. largo plazo. Por ejemplo, invertir, decimos, en una persona que le ves el talento, que le ves la capacidad, que le ves que sí se va a poder desarrollar, yo lo veo en 3, 4 o 5 años siendo un gran líder. Entonces lo ves, tenés esa capacidad de visualizar y te vas a detener a trabajar con él, a enseñarle, a ser su coach, porque le ves ese potencial. Y esa es la parte derecha. Pero la parte izquierda dice, no, mira, a mí tráeme uno ya que venga al 100% y que tenga claridad, que así son las reglas, que así son las normas y que se le contrata por un salario y esa es su función. Punto, cerrado. Eso es izquierdo. Por eso es que la persona de talento humano tiene su parte de cerebro derecha más fuerte, pero también no debe de dejar de ver números Ujú. porque debe de saber que esa persona debe de producir, esa persona debe de desarrollar sus indicadores de desempeño, sus indicadores para cumplimiento de metas y de saber que los resultados dependen de que debo de enfocarme a cumplir tiempos, a cumplir mis funciones, a cumplir con mis KPIs. Entonces, talento humano no puede decir nada más, no, pero miren, démosle, trabajemos, motivémoslos. Sí, pero también debe de ver números. Pero para eso están las personas que ven números. Por eso es que siempre hacemos una autoevaluación para saber nosotros qué basal, qué frontal, izquierdo o derecho tenemos más fuerte
y empezar a trabajarlo. Te voy a contar mi experiencia, María José, Ujú. un adelanto de tu ansiedad de saber Sí, por cómo lo favor, porque trabajamos. vamos a responder esta pregunta en el próximo episodio, así que no se Te lo voy a pierdan. contar que cuando yo empecé a dar clases, sentí una gran distancia y yo decía, ¿por qué aquí mi estilo no cuadra? Y es que nuestro estilo, por ejemplo, como auditores, es muy formal, transmitimos seriedad hasta en la forma de vestir. Tenemos por naturaleza ser muy gris, Ujú. ser mucho de negro, de azul, y ahí nos manejamos. Pero ya sabemos las teorías de los colores, qué significan, qué reflejan, qué impresión o cómo crean el entorno, porque los colores tienen mucho que ver. Y dije, bueno, por qué pregunto y no se da la apertura con mis estudiantes? ¿Por qué tenemos como esa seriedad, formalidad? Lo cual es bueno, pero también debemos tener una conexión para saber cómo va el tema del aprendizaje. No solamente, yo podría ser muy izquierda y te digo, mira, a mí yo vengo, doy mi clase, pregunto, si no, yo evalúo, para eso hay procedimientos, hay programas, ya te dije cuánto vale cada evaluación, ¿verdad? Si es laboratorio, si es una práctica, si es un examen y cero problemas. Pero la metodología de enseñanza-aprendizaje y ante las nuevas generaciones, también ante estos cambios drásticos que están dando las generaciones, van cambiando. Y yo quería ver cómo potenciar más ese método y entonces hice pequeños cambios y dije, me veo muy gris. Y yo me he obligado a ver colores, a incorporar colores, a decir, me tengo que ver más flexible en cuanto a que me hagan preguntas, a que el estudiante tenga mucha apertura, que debería ser su capacidad, ¿no? Digo, si soy muy izquierda, lo voy a ver así. Mira, no tiene que ver nada. Tú tienes que ser fuerte, desarrollar tu capacidad. Si el profesor se ve serio, si el profesor se ve como que enojado, pero no sabe si es enojado, vos tu obligación es preguntar. Pero no es así. Ujú. E igual incursioné en otras áreas de talento humano donde desarrollaba equipos y para crear un entorno cálido empecé a incorporar verdes, naranjas. Por eso es que estamos acá al aire libre. Exacto. Y también para desarrollar conversaciones hay una metodología del Schooling Up que te recomienda mucho espacios fuera de oficina porque te dice, mira, el ambiente de oficina se vuelve como muy árido, muy serio, muy inflexible y querés conectar con una persona que le ves potencial y querés desarrollar y que la conversación fluya, se dé en un ambiente más ameno, más cálido, aunque sean puntos fuertes los que vas a dar una retroalimentación. Pero María José, ahí donde viene la creatividad hasta en los espacios. Y las empresas más globalizadas, más desarrolladas, están siempre viendo cómo crear esos espacios, cómo abrirle hasta un espacio verde a Sí, los trabajadores para que tengan incluso hasta áreas de juegos. sus pausas activas, sí, María José, para que se sientan que no están sentados 8 horas, que el estrés le va a llegar, que el agotamiento y la misma creatividad. Imagínate los que están desarrollando aplicaciones para nuestros celulares. ¿Qué más se les ocurre que puede hacer un celular? Estas personas tienen que tener mucha creatividad y deben de tener dispersión en el mismo ambiente de trabajo para que cuando digas qué ideas traen, ya no hay más ideas. Y al contrario, fluyen las ideas. Así estamos nosotros en este espacio verde, María José, para poder fluir con naturaleza, para que nos podamos comunicar con las personas que dicen en su día a día, me están pidiendo más propuestas creativas, innovadoras, y decirles que sí se puede, pero que hay que tener un proceso. Así que María José, en el próximo capítulo, digo, he dicho capítulo. Episodio, ya este es el episodio número 15. Así que nos vemos en el próximo episodio número 16 para hablar un poco más sobre la creatividad y la innovación y conocer también cómo podemos mejorar estas diferentes áreas de nuestro cerebro. Totalmente, María José. Funcional que te conozcas porque necesito leer
libros específicos para fomentar la creatividad, para desarrollar mi lado derecho. También necesito conectar con emociones, con conocer lo que las personas perciben, lo que las personas sienten y modular mi forma de comunicarme y me vuelvo coach, me vuelvo tutora, me vuelvo mentora y me vuelvo esa empresa líder con responsabilidad social hacia mi equipo de trabajo, con un enfoque muy humano, esos liderazgos que hoy en día son los que estamos necesitando para poder crear equipos innovadores y que traigan mejores ideas, mejores proyectos, mejores productos más innovadores y que solventen situaciones a nuestros consumidores. Así es. Así que si tú quieres obtener herramientas que tú puedas aplicar en tus entornos, pero que sean aplicables desde ya, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En las redes sociales del podcast nos encuentras como Los que Queremos Crecer Podcast en Instagram, Los que Queremos Crecer Pod en TikTok y así en Facebook. Y a Esmeralda, que también está dando tips diarios de la alta gerencia para que podamos aprender y poder actuar como líderes desde ya. Sin necesidad de llegar a ese puesto, podemos hacerlo desde ya. La encuentran a ella como Esmeralda Marroquín Coach en todas las redes sociales. Así que no olviden compartir este episodio con alguien que crean que tal vez está pasando por un momento de poca creatividad para que se motive. Y también guárdalo, compártelo y dale like. Nos vemos en un próximo episodio de Los que Queremos Crecer Podcast.